Los dos policías no podían creer lo que veían con sus propios ojos. El interior de la granja estaba decorado con un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizada con piel humana, un corset elaborado con un trozo, narices, uñas, máscaras creadas con rostros, huesos, cráneos, algunos usados como vasos, y el cuerpo de su última víctima colgado de los pies, sin cabeza y un corte en canal como si fuera un cerdo. Esta fue la noticia que dio la vuelta al mundo, pero ¿quién sería capaz de hacer algo así? Ed Gein, el hombre que inspiró decenas de películas, juegos, documentales, no solo fue el encargado de realizar lo antes mencionado. Además de traumar a todo aquel que entrara a su casa, confesó el asesinato de Mary Hogan y Berenice Worden. También confesó el haber profanado tumbas, lo que explica la cantidad de cuerpos encontrados en su casa, pero también indica que no todas sus víctimas fueron asesinadas. Eso sí, negó haber practicado canibalismo y haber tenido sexo con alguno de los cuerpos. Esta confesión lo cambia todo. Para los psicólogos fue un misterio por resolver, aunque estaba claro dónde buscar. Sin embargo, se generaron dos preguntas. ¿Por qué aclarar que no realizó necrofilia o canibalismo? ¿Por qué en vez prefirió usar de esa forma la piel de sus víctimas? Las dos preguntas tienen una simple y muy compleja respuesta: su madre. Ed Gein nació y se crió en una granja a las afueras del pueblo llamado Plainfield, Wisconsin, fruto de la unión de George, un alcohólico y maltratador, y Augusta, fanática religiosa con fuertes convicciones de despreciar a los hombres y consideraba a las mujeres el objeto de pecado del cual debía mantener alejado a sus dos hijos, Henry y Ed. ¿Quién diría que tenía razón? Ed y su hermano mayor siempre recibieron fuertes golpizas por parte de sus dos padres, además de tener una estricta rutina impuesta por su madre. Una parte del día a día, cabe aclarar, de ambos era ir al matadero familiar. Cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. Contrario a lo que se puede pensar de un asesino, pero entendible cuando se trata de un niño, es el trauma que puede provocar ver a tu padre hacerle un corte en canal a un cerdo, luego de haberle cortado la cabeza. Ahora, contrario a lo que se puede pensar de un niño, pero entendible cuando se trata de un asesino, es pensar que también llegó a tener una gran afición por los cómics, revistas y libros acerca de asesinatos, muertes o violencia, e incluso sobre las torturas que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Estos temas causaron una gran fascinación en él, llegándole a absorber y aislar hasta perder la noción de la realidad. Aunque asistía a la escuela, su madre le prohibió forjar ninguna amistad con sus compañeros, y mucho menos compañeras, alegando que estos eran pecadores y debían alejarse de ellos. Y aquí se evidencian dos de los tres factores que forman la personalidad final de Ed, todos consecuencias del anterior. Por un lado, existen dos responsabilidades parentales. La primera, proporcionar la necesidad básica de los hijos, alimentar, cobijar y proteger, y la segunda, la socialización de los mismos. Debido al adoctrinamiento carente de Ed al no socializar con los demás, aumentó su tendencia al retraimiento, la marginalidad y la soledad, provocando el segundo factor: refugiarse en las fantasías de muerte y depravación de los cómics y libros que leía encerrado en su cuarto. Y muchos se preguntarán, ¿por qué no has hablado de su hermano mayor? De Henry George Gein no existe casi nada, por no decir nada de información. Su vida se vio opacada por la vida tristemente célebre de su hermano menor. Aunque los dos recibieron golpizas y rudas reglas por parte de su madre, realmente no demostró tener un trauma, o no por lo menos muy severos. Con esto no quiero decir que haya ido al médico a hacerse estudios de cordura, pero según lo dicho por su hermano en las diferentes declaraciones y documentaciones sobre su pasado, realmente los dos se querían, por lo menos hasta cierto punto. Pero esto se entenderá mejor con lo que será el antes y el después de la vida de Ed. En 1940 su padre muere, para entonces Ed tenía 34 años de edad, y esto significó dos cosas. La primera, se acabaron las golpizas por parte de su ebrio padre, por ende la madre se apaciguó un poco gracias al maltrato que ésta dejó de recibir, pero por otro lado el negocio familiar empezó a ir mal. Ed y Henry tuvieron que buscar trabajo y aportar dinero a casa, y esto realmente fue favorable ya que su relación se estrecharía por un tiempo, pero tomaría un camino oscuro cuando Henry observó la relación de dependencia y el evidente complejo de Edipo desarrollado por su hermano pequeño. El complejo de Edipo. En términos simples, es cuando un niño, género masculino, siente amor por su madre. En el caso del género opuesto, femenino, sería complejo de Electra, amor por su padre. No estamos hablando del típico amor que puedes llegar a sentir por tu madre o padre. Realmente es un amor descomunal hacia uno y una hostilidad hacia el otro. Este complejo es uno de los más interesantes para la psicología infantil y aquí radica el problema. A sus casi 40 años de edad, Ed desarrolló un amor enfermizo por su madre. Al Henry tomar un rol de hermano mayor, confundible con un rol de padre por la ausencia del mismo,
Ed empezó a ser hostil con Henry, algo que éste entendería, pero no comprendería lo peligroso que puede llegar a ser. Yendo más a fondo, el complejo de Edipo es una expresión que Sigmund Freud utilizaba para referirse al supuesto conflicto que experimentan los niños al sentir un deseo casi incestuoso por su madre, mientras que hacia su padre y cualquiera que amenace esa relación, los sentimientos son de hostilidad e ira. Por eso Henry optó por alejarse e intentar mantenerse al margen de esa relación tan tóxica, oponiéndose a las órdenes de su madre. Un día Ed y Henry realizaban un incendio de rastrojos, pero todo se salió de control y afectó gran parte de la granja. Henry murió en dicho accidente y se sospecha que por los golpes en su cabeza pudo haber sido su hermano la primera víctima de Ed, pero el informe forense lo catalogó como muerte por asfixia. Corría el año 1944, poco después de la desafortunada pérdida familiar, Augusta Jane sufrió un ataque al corazón. Por supuesto, Ed la cuidó hasta su muerte 12 meses después. Tras lo sucedido, cerró con llave la habitación de su madre, conservándola intacta tal y como ella la había dejado, literalmente como la había dejado con su cuerpo inerte dentro, y empezó a realizar pequeños trabajos para sus vecinos. La pérdida de su madre significó el tercer factor que moldeó la personalidad de Ed Gein y supuso el detonante de los asesinatos y actos que cometió. Para Ed, su madre seguía viva, incluso en informes posteriores comentó que aún podía escucharla por momentos, dándole órdenes, y esto junto con su complejo fueron suficientes para crear al carnicero de Plainfield. El 8 de diciembre de 1954, un granjero del pueblo llamado Seymour Leicester entró en la taberna de los Hogan y la encontró desierta a pesar de estar la puerta abierta y las luces encendidas. Al ver que nadie salía a atenderle, indagó por la estancia y encontró un cartucho de calibre 32 junto a un rastro de sangre seca que empezaba justo detrás de la barra y conducía hasta más allá de la puerta trasera. El rastro conducía hasta el aparcamiento detrás del local, donde el hombre pudo observar que el coche de la propietaria, Mary Hogan, seguía aparcado en el sitio habitual y que el río de sangre se perdía junto a unas marcas de neumáticas recién hechas en la nieve. El 16 de noviembre de 1957, cuando el caso ya empezaba a quedar en el olvido, desapareció Berenice Warden, la dueña de una ferretería. La escena fue prácticamente igual. Una persona entró en la cafetería y ve una mancha de sangre en la pared. Al seguir el rastro, nota que la sangre lleva a donde parece ser las marcas de un neumático en la nieve. Solo que esta vez el secuestrador o asesino no contó con algo. Horas antes, Ed había entrado en la tienda para comprar líquido anticongelante para su furgoneta y su nombre figuraba apuntado en el libro de contabilidad de la tienda como último cliente. Mientras dos agentes de la policía arrestaban a Ed, otros dos fueron a registrar su granja y lo que vieron al entrar en el cobertizo de las herramientas les heló la sangre. Los dos policías no podían creer lo que veían con sus propios ojos. El interior de la granja estaba decorado con un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizada con piel humana. Un corset elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con rostros, huesos, cráneos, algunos usados como vasos, y el cuerpo de su última víctima colgado de los pies, sin cabeza, y un corte en canal como si fuera un cerdo. Las tripas de la mujer se encontraban metidas dentro de una bolsa y en otra bolsa apareció la cabeza de Berenice Warden. Pasaron casi 4 años en donde se conoce cometió 2 asesinatos. El primero de ellos no pasó desapercibido. La noticia acerca de la desaparición de Mary Hogan causó un gran impacto en la pequeña localidad de Plainfield y se dispersó por los pueblos de los alrededores. También recuerdan que Ed bromeaba frecuentemente sobre el paradero de Mary Hogan con frases como "no ha desaparecido, de hecho ahora mismo está en mi granja". Y si lo dijo con tanta convicción, ¿por qué no le creyeron? Para nadie era un secreto que el comportamiento de Ed se había deteriorado aún más desde que su madre murió. Todos pensaron que era otra de sus bromas, habituales de por sí. Pero también demuestra que para Ed no era del todo malo las acciones que cometía. Sabía que lo hacía, sabía que todos lo veían como un asesino, pero él solo estaba complaciendo a su madre. Ya en comisaría admitió que muchas veces sentía la necesidad de acudir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres muertas que le recordaban a su madre, muchas de las cuales había conocido en vida. A veces se llevaba los cuerpos enteros, mientras que otras veces simplemente aquellas partes que más le interesaban. También declaró que Mary Hogan y Berenice Warden eran el tipo de mujeres que encarnaban todo lo que su madre detestaba, así que siguiendo el estricto código moral que ella le impuso, las asesinó para intentar evitar que continuaran con su, según creía él, indecente vida pecaminosa. Después de confesar sus delitos y las pruebas en su contra, Edward Theodore Jane ingresó al manicomio de Mendota en 1958.
Tras convertirse en un recluso modélico, destacando por su buen comportamiento tanto con guardias como con el resto de los internos, en 1974 pidió la libertad. El juez que llevaba el caso solicitó que se le practicara un segundo informe llevado a cabo por 4 psicólogos que determinaron unánimemente que Ed continuara confinado. Finalmente murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el mismo manicomio. Pero no es tan simple. ¿Qué tiene que ver las órdenes de su madre con la piel de sus víctimas? Si solo le interesaba cumplir los deseos de su madre, ¿por qué tomarse el tiempo de confeccionar tantos objetos, en su mayoría femeninos? La confrontación que sentía hacia su madre junto con los sentimientos de ira y frustración por negarle el contacto con las mujeres, mezclado con un desarrollo sexual tardío y anómalo, causaron que al morir Augusta diera rienda suelta al fantasear con la transexualidad. El propósito de él al matar a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos del cementerio no era únicamente el de revivir a su madre, sino que quería convertirse en ella.